Bueno, vamos a empezar con una serie de conversaciones con el doctor Juan Coria, político, abogado, profesor universitario y un gran estratega en lo que hace a la cuestión de cómo se plantean la candidatura y hacia dónde va un poco este devenir liberal, libertario que tiene la política argentina. Buen día, Juan. Lleva tu presentación adelante y bueno, Gracias, gracias Gustavo. Hola Gustavo, hola a todos los que nos van a ver. Esperemos que todo esto sirva para que nos contactemos y tengamos muchas más reuniones como esta en donde podamos transmitir ideas, ideas que muchas veces no salen en los medios de comunicación, pero que son valiosas para nuestro país y para el debate de la sociedad, el futuro de Argentina. sí, efectivamente, como vos decías, no salen en los medios, pero van a salir en redes y yo Exacto. creo que eso hoy tiene una importancia bastante trascendente. O sea, el hecho de que hoy se dio vuelta la realidad y el 70% de lo que se ve y de las noticias y de lo que se discute está en redes sociales, así Sí, que sí, sí, es muy importante. Captar la atención en redes sociales es lo difícil. totalmente. Bueno, ¿cuál es tu impresión para empezar a hablar un poco de liberalismo y de libertarianismo, a pesar de que en nuestro país nos preciamos de una constitución Claro, liberal en sus inicios? sí, sí. Bueno, hoy estamos viviendo este momento de desregulación, de liberalismo, de libertarianismo, entonces un poco. Hay muchas cuestiones académicas que pueden ser valiosas, pero vamos, no siguiendo un estilo académico, vamos a contar dos historias que se han sucedido en un momento de histórico preindustrial, que realmente es significativo ese dato. El mundo ha cambiado a partir de la invención de la máquina de vapor. Antes todos los medios de producción estaban basados en lo que era la fuerza física, digamos la tracción a sangre. La mayoría de toda la producción de bienes y servicios era tracción a sangre, y después obviamente cambia con la revolución industrial. Y hasta la revolución industrial había, a pesar de que pueden haber mucha diferencia de años, había un proceso productivo, social, económico muy similar. Y estas dos historias son diferentes un poco de cómo surge Estados Unidos y cómo surge Argentina. Eh, Nosotros por ahí vemos a Estados Unidos como un proceso de construcción similar al nuestro. ¿Por qué? Porque en definitiva éramos colonias de dos potencias europeas. Es decir, las dos potencias europeas, Inglaterra y España, colonizan América en su gran, o preponderantemente, los otros países en menor significación, y generan dos virreinatos, por decirlo, muy, muy significativos, grandes, económicamente importantes. Pero la verdad es que no tiene nada que ver uno con otro. Hay enormes diferencias que marcan al día de hoy nuestra cultura y nuestra manera de organizarnos. En Estados Unidos, todas las personas que el modelo europeo no les daba un lugar, todos aquellos a los que le decían qué religión profesar o se sentían sometidos a la autoridad de lo que podían decir en función de lo que permitía el monarca, simplemente tomaron sus cosas y se fueron de Europa. Hicieron una vaquita, juntaron un poco de plata, se pusieron de acuerdo, contrataron un barquito, cruzaron el océano y empezaron un país. Por supuesto, bajo la supervisión y la órbita, más que sería la protección de Inglaterra, porque Inglaterra no tenía virreyes. Inglaterra tenía colonos, colonos que formaban parte del Parlamento inglés.
tenían estatus y ciudadanía de ingleses. No dejaban de ser súbditos. No dejaban de ser súbditos porque al día de hoy nos dejan de ser súbditos, porque es su modelo de organización. Pero no eran súbditos como nosotros aquí, no éramos los dirigidos por el virrey. Claro. Ellos participaban del gobierno de la isla. Si estando en América, participaban del gobierno de la isla. ¿Cómo es Argentina? Argentina en realidad coloniza España, también una monarquía, súbditos también, pero su concepción de organización no está basado en los criterios de la Carta Magna de 1215. Está basado en los criterios del absolutismo continental europeo, en donde el Estado soy yo, el monarca es para abajo. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese imperio? Viene primero por las riquezas. Y las riquezas, desde que descubren América, en 1492 en adelante, van donde había oro, donde había plata. Una vez que agotan esos recursos, se dan cuenta que tenían un vasto territorio que mantener y que no lo estaban pudiendo sostener. Ya el virreinato de México, de Perú, no alcanzaba para mantener, digamos, el orden político que pretendía España. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no estamos teniendo problemas de contrabando por el Río de la Plata. Entonces, ¿qué hacemos? Un virreinato en el Río de la Plata. Y dicen, bueno, pero no hay oro, no hay plata. De aquí de España no tenemos para mandarle plata. ¿Cómo hacemos para que esa gente se mantenga? Y vean cómo se mantiene. Y el Virreinato de la Plata fue creado, diseñado y sostenido desde el principio por el delito, por el contrabando. En nombre del rey, por supuesto, pero el contrabando sí, digamos, era un puesto que teóricamente estaba destinado a evitar el contrabando, cuando en realidad era una manera de controlar ese flujo de bienes y sacar un rédito de eso. Con eso se sostenía Buenos Aires. Todos los miembros de Buenos Aires estaban de alguna manera ligados a ese comercio que incluso llegaba a las provincias del norte y generaba ese conflicto que habían en las provincias del norte de Argentina con el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque ya no le compraban al Perú, sino le compraban al Río de la Plata. Políticamente, como vos mismo lo has dicho, las personas que venían a hacer este trabajo para el rey de España lo hacían en nombre del rey, no lo hacían como colonos. Cuando los primeros colonos norteamericanos llegaban con la idea principal de la libertad de religión. Ellos dejaban Europa porque no querían seguir los designios obligatorios de qué religión profesar en cada uno de los países que había, el anglicanismo, el calvinismo, el protestantismo. De alguna manera uno ve cómo en Estados Unidos además se generan también nuevas corrientes protestantes o evangélicas, no católicas por lo menos, sí, cristianas. A medida que va creciendo la población, van surgiendo nuevos pastores, y todo aquello que no está de acuerdo con lo que piensa el anterior va y funda su propia corriente. Su propia iglesia. Exacto, su propia iglesia. Los adventistas, los bautistas, los mormones, los metodistas. Todos son derivaciones de eso, pero siempre desde la idea de la libertad. Claro. Es decir, toda la gente que coloniza Norteamérica son europeos que vienen con la idea de la libertad. América era la libertad. Todos los que colonizan Sudamérica venían con la idea de responder al rey. Falsamente, porque en realidad 2 para el rey, 8 para mí, digamos, de la corrupción de la organización política era inherente a la construcción institucional
Claro. Y eso es lo que hoy tenemos. Somos el resultado de eso. Estados Unidos es el resultado de la libertad y nosotros somos el resultado del delito, de la corrupción política. Bueno, dicho esto, muy importante, ahora demos un salto de un par de siglos y nos situemos en el 2024 y cómo ves vos que esto puede llegar a desarrollarse en este contexto que todavía nadie puede creer, a pesar de que lo que sostenemos el sistema liberal, que tenemos una constitución de hecho, pero todo lo que sostenemos que tiene que haber libertad, nos estamos dando hoy con un nuevo gobierno y con una nueva forma de ejercer la administración. Es más, que creo que ahora estamos empezando a hacernos la pregunta, ¿dónde van mis impuestos? ¿Es gobierno o es administración? ¿El presidente es el dueño de la administración pública, el dueño del Estado, o algún funcionario es dueño de perseguir y todo? Y nos damos cuenta que hay un sesgo republicano, hay un sesgo bastante liberal, la desregulación también es un hecho. Y bueno, todo ese tipo de condimento está en la mesa para preparar otro menú que el Estado presenta. Sí, primero, a la historia la podemos explicar de muchas maneras. Personalmente, yo prefiero explicarlo, digamos, desde el proceso de producción de bienes y servicios, desde la economía, la política, la institucionalidad. Se puede explicar retóricamente de mil maneras. La Constitución misma es un proceso liberal, indiscutiblemente parte del constitucionalismo liberal del siglo XIX, pero para mí es más significativo la vida cotidiana, cómo la gente produce los bienes y servicios que consume para vivir mejor. Eso para mí marca mucho más la realidad de un país. Y nuestro país ha sido marcado primero por esa explicación, digamos, económicamente, si bien la libertad religiosa en Estados Unidos también significaba libertad de comercio, libertad de yo producía lo que quería y comerciaba como quería a cambio de un impuesto bajo. Cuando me quería cobrar un impuesto alto en el T, hemos hecho otro país. Famoso Tea Party. Exactamente. En cambio aquí no era así. Nuestros bienes y servicios en general han surgido de la abundancia. Hay un agregado comercial inglés que viene al Río de la Plata y le llama la atención. Él termina una de sus visitas a Buenos Aires y dice lo impresionado que estaba porque había conocido una sociedad llena de mendigos a caballo. Imagínate, en esa época un caballo era como un Ferrari. Los nobles tenían caballo en Inglaterra, en Argentina lo tenían los mendigos, que iban a pararse a la afuera de los mataderos a esperar las obras a las tardes. En una tierra en donde cualquier planta crecía y en donde se podía ir a un río y sacar los peces con la mano. Es decir, nosotros de alguna manera, tal vez nuestra suerte, pero también institucionalmente nuestra desgracia, ha sido la abundancia. Exacto. Ha sido la abundancia. Y la corrupción era posible por la abundancia. Creo que Argentina no era viable y tal vez el argentino en ese sentido, lo poco bueno que ha hecho es darse cuenta cuando ya no puede más seguir con un camino que lo lleva a la ruina. Ya no éramos abundantes, la corrupción ya nos dañaba, nos lastimaba, generaba muerte, generaba angustia, generaba tristeza, la imposibilidad de que nuestros hijos se incorporen al sistema productivo, se empiecen a ir. Entonces tenemos que cambiar, y han cambiado, creo, en el momento justo y acertadamente por Milei, y Milei lo primero que ha hecho es corregir la corrupción. La gente todavía no lo valora, para mí, en la justa medida de cómo el haber sincerado las cuentas, los primeros afectados han sido esa casta política corrupta que ha destruido la Argentina.
que está en las universidades, en las municipalidades, en las comunas, en las gobernaciones, en los ministerios, en las empresas privatizadas, controladas por el Estado. En cada uno de todos los lugares había un desmanejo que todo solo iba dirigido a la corrupción y al sostenimiento de un aparato electoral desastroso. Y Milei lo que ha hecho casi en un instante, con un compromiso, como vos dices, de una proyección de estadista para tener en cuenta, es eliminar la corrupción. Podemos discutir 30 años los métodos, las formas, pero haber eliminado la obra pública de la noche a la mañana. Ya estaba parada porque no tenían con qué pagarla. Es decir, de última es lo único que ha hecho es sincerar esa situación. Pero ahí era enorme el gasto. Y después, ajustando las cuentas del Estado. En Tucumán han habido casi 15.000, 20.000 contratos caídos entre la universidad, las municipalidades, las comunas, la gobernación de la provincia. ¿Y alguien ha visto alguna movilización? No. ¿Por qué es eso? Porque cada uno de esos 20.000 contratados sabía que no se lo habían ganado, no les correspondían, la estaban recibiendo de arriba, nos estaban robando todo. Nos estaban robando todo. Imagínense lo contrario. Nosotros, como padres de familia, si ese cargo lo hubiéramos ganado honestamente, si estaríamos haciendo algo productivo, si con eso mantendríamos a nuestra familia y nos quitan el pan con el que llevamos la comida a nuestra mesa, y hubiéramos incendiado la provincia. Yo lo hubiera incendiado. ¿Por qué no lo han hecho? Simplemente porque sabían que no les correspondía. Eran corrupción electoral, corrupción política pura. Ese 15% que Milei, haciendo el mayor ajuste de la historia de la humanidad, ha podido hacerlo y la paz social ha continuado, es porque ha tenido la precisión quirúrgica de cortar la corrupción y dejar a la gente que quiere trabajar en serio. Así que yo en ese sentido estoy muy contento con lo que está pasando. Falta mucho por andar, pero para mí el primer paso, que todavía no está valorado y que ha sido el mayor éxito de este año, es la eliminación. La eliminación es imposible, ¿no? Pero sí afectar la corrupción política de una manera que ha planchado el gasto público y ha permitido recuperar la moneda. Bueno, excelente hasta esto. Y bueno, vamos a hacer un corte para volver a encontrarnos la semana que viene y seguir avanzando en estos temas. Agradecemos al doctor Juan Coria y bueno, nos vemos en un futuro cercano. Sí, disfrutar esta charla de amigos. Muchas gracias. A vos. Hasta luego. Chao.